buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy empiezo con un screencast, o sea, grabación de pantalla desde mi portátil en el que tengo instalado Ubuntu Studio, una distro Linux que yo recomiendo que probéis. Pero bueno, hoy no os voy a hablar de Linux. Estamos en un blog, en un canal de YouTube que normalmente tratamos a aplicaciones para Android. Y bueno, hace bien poquito hice un vídeo post en el que os recomendaba, os enseñaba en terminales con pocos recursos instalar aplicaciones web. O sea, cómo crear tu propia aplicación web en Android y pasar de tener que descargar aplicaciones pesadas, ideal para terminales con pocos recursos. Pues hoy voy a hacer lo mismo desde Linux, pero este vídeo tutorial va a ser idéntico tanto para Linux como para Windows como para Mac, ya que el proceso es idéntico. Vamos a poder crear nuestras web apps de una manera muy sencilla, simplemente teniendo el navegador Google Chrome, ¿vale? Vamos a abrir Google Chrome, que lo tengo aquí abajo. Y bueno, aquí tengo que he estado antes descargando Telegram X, la página de descargas, cierro todo, vuelvo a abrir Google Chrome para que abra desde el principio. Y vale, aquí estamos en la página de Google, ¿vale? Suponer que queréis crear una web app de vuestra cuenta de Gmail, de vuestro Google Keep, de vuestro inbox, incluso del Play Store de Google. Vamos a crear una, aquí la tengo creada, como podéis ver, una aplicación aquí abajo que me lleva directamente al Google Play, ¿vale? Si la abro, como veis, se abre de manera independiente al navegador web Chrome y a modo de aplicación. Por aquí no podéis ver ningún restrigio de que es una web app. Como podéis ver aquí, si clico al navegador sale barra de direcciones para añadir nuevas pestañas. Y si me voy a la web app, pues me sale a modo de web app puedo redimensionar la ventana y me sale como si fuera una aplicación instalada. Es un acceso directo que normalmente lo mandas al escritorio y después te lo guardas en alguna carpetita y simplemente después tienes que añadirlo a tu barra de tareas, ya sea Windows, Mac o Linux. En Mac, por ejemplo, la coges y la arrastras y ya está. En Linux te vas al acceso directo donde los tengas guardado, ¿vale? Aquí me voy yo a la carpeta donde me he creado todos los accesos directos de mis web apps, como podéis ver aquí, y simplemente sería clicar en el icono, ¿vale? Y una vez está abierto aquí, como está ahora en pantalla, ¿vale? Sería clicar con el botón derecho del ratón y aquí, en lugar de quitar de los favoritos, sería añadir a los favoritos, ¿vale? Pues en Windows lo mismo, quitas el icono del acceso directo que normalmente te lo llevas al escritorio, te creas una carpeta en documentos, en descargas, en cualquier parte de tu Windows, y lo metes ahí. Y una vez esté ahí, la abres y haces lo mismo. Te vas aquí a la barra de tareas de Windows, le das clic derecho al ratón y le dices añadir a la barra de tareas y ya lo tendrás aquí como una web app. Como veis, yo la cierro, la sigo teniendo aquí en segundo plano, y por mucho que yo quiera abrir una nueva ventana, por ejemplo, no se me va a abrir nunca en el navegador, se me va a abrir siempre a modo de web app. Como veis, aquí tengo el navegador con una ventana y no se me abre ninguna nueva pestaña añadiendo esta aplicación. Lo dicho, ideal para Gmail, para Inbox, como veis para aquí, para Google Analytics, que lo tengo yo a modo de web app para poder trabajar de manera independiente, para Bitly, donde acorto los enlaces y tengo estadísticas de la gente que pincha, para Google Keep, incluso se me ocurriría que sería una muy buena idea, por ejemplo, abrir Telegram Web y poder crear vuestra web app, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que os digo, ¿vale? Voy a cerrar aquí las pestañas de Play Store, ¿vale? Voy a salir de la aplicación y me voy aquí a Google Chrome y vamos a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo, con la página de APK Mirror. Me voy aquí a APK Mirror, espero que cargue la página y ahora voy a crear una web app de APK Mirror que va a ser totalmente independiente de Chrome. Simplemente voy aquí a los tres puntitos, desde la página que quiero, clico en ellos, ¿vale? Vamos a clicar bien. Clico en ellos, me voy aquí donde pone más herramientas y simplemente crear acceso directo. Espero a que me salga la nueva ventana, y quieres crear un acceso directo, veis aquí el icono que se nos va a mostrar y vamos a marcar esto, abrir como ventana. Si esto lo desmarcas, se te abrirá aquí
como una nueva pestaña, que es lo que no queremos. Queremos trabajar de manera independiente. Le damos a crear. Y como veis, voy a minimizar el navegador. Aquí tenemos la nueva aplicación. Ahora la cojo y la meto en la carpeta donde tengo todos los accesos directos o todas las web apps. Simplemente me queda que hacer doble clic en ella, y en este caso en Linux o en Windows igual, me va a decir si quiero ejecutar esa aplicación. Le digo confiar y ejecutar, y como veis se me abre en una nueva pestaña donde simplemente, si la quiero añadir a la barra de tareas, tanto en Windows como en Linux, voy a coger y le voy a decir sí, se va a quedar aquí en los favoritos, ¿vale? Y aquí ya tendría mi web app creada. En Windows pues lo mismo, te pones aquí encima y le dices añadir a la barra de tareas, o en Mac te pones aquí encima y le dices anclar al dock, me parece que es, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis la web app para entrar directamente en la página de APK Mirror. Igual que esto, vamos a dejarla aquí en segundo plano, que lo podéis hacer con cualquier web que os interese. Vamos a clicar aquí en Android 6 para que se abra la página principal de Android 6. Y una vez esté cargada la página, voy a crear mi propia web app para acceder directamente y de manera independiente a Android 6 a leer los últimos artículos. Le damos aquí a acceso directo, desde más herramientas, crear acceso directo, ¿vale? Clicamos, vamos a ponernos bien, clicamos y como veis, logo de Android, Android en español, Android 6, esto lo podéis modificar y sobre todo que esta pestañita, este tick, esté tildado, y le damos a crear y bueno, como antes, bajamos aquí tenemos ya la aplicación que normalmente no la manda al escritorio, y recomiendo, para tener el escritorio limpio, pues llevarla a la carpeta que he creado, donde la tengáis vosotros más localizada. Ya la tenemos aquí, lo mismo, le damos a abrir, le decimos confiar y ejecutar, y aquí tenemos la web app de Android 6, que se va, la voy a añadir a los favoritos y la vamos a abrir de manera independiente, sin necesidad de abrir Google Chrome y tener que estar trabajando por pestañas. Yo ahora puedo, por ejemplo, ponerme la web de Android 6 aquí a un lado, ahí la tengo, y en otro lado, por ejemplo, me puedo poner la web de APK Mirror. La cojo y me la llevo para acá y estoy trabajando con dos ventanas de Google Chrome, pero que para nada parece que estemos en el navegador, sino que estamos en una web app. Como veis aquí, tengo mi menú como si fuera la aplicación que me puedo descargar desde el Play Store de Google, y bueno, desde aquí de Android 6, pues me podría ir aquí a la página principal, puedo ir aquí al menú donde tengo todas las categorías, vuelvo a ir hacia atrás y bueno, puedo leer los artículos de una manera muy fácil y sin necesidad de abrir Google Chrome y tener todo bien organizado. Aquí tendría mi Google Chrome, como podéis ver, donde puedo ir navegando, y aquí tendría mi web app de Android 6, que la tengo aquí. La vamos a dejar aquí en segundo plano, la vamos a minimizar y bueno, como veis, el proceso es súper sencillo. Sin necesidad de instalar nada, podemos tener aplicaciones como por ejemplo el Google Play, para consultarlo directamente desde Windows, Linux o Mac. Podemos tener Inbox, que lo tengo aquí, podemos tener Gmail, podemos tener Analytics, que yo tengo, Bitly, Google Keep, incluso podemos crearnos nuestra aplicación web de Telegram web. Simplemente sería abrir aquí en Windows, o sea en Chrome, perdón, la aplicación, la web app de Telegram, y una vez nos hayamos logueado con nuestro número, simplemente decimos crear acceso directo y tendremos la aplicación de Telegram en modo web y en ventana independiente. Así de sencillo y fácil es crear tu propia web app en Windows, Linux y Mac. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, que si te ha sido de ayuda, no te cuesta nada que dejes el like. Acuérdate de suscribirte al canal clicando en la campanita para que te avise de las novedades de los vídeos nuevos subidos al canal. Y bueno, os aconsejo a todo el que no haya probado Linux, sobre todo la distro de Ubuntu Studio, que funciona fenomenal. Como podéis ver, yo la tengo aquí, que lo probéis, ya que Linux para mí le dan 100.000 patadas a Windows. Solo se puede equiparar al sistema operativo de los portátiles de Apple Mac, que para mí es lo mejorcito que hay ahora mismo en ordenadores personales. Pero lo que os digo, probar Linux, que vais a sacar mayor rendimiento a
a vuestro dispositivo y os va a durar mucho más tiempo. Y bueno, lo que os digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Comunidad Androides. Comunidad Androides.